9:37 de la mañana, y antes de iniciar nuestra conversación con Carlos Jaico Carranza, abogado y candidato a la presidencia de la República por el partido Perú Moderno, damos cuenta de un mensaje que ha publicado, una publicación en la cuenta de X del expresidente Martín Vizcarra, que dice lo siguiente: el 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción. 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento. Es el gobierno de Gerí, el pacto mafioso que quiere destruirme. No me van a doblegar, es lo que dice el expresidente, y adjunta una fotografía de él en la clínica. Muy bien, tomamos nota entonces de este post que hemos recibido hace unos instantes del expresidente Martín Vizcarra, enviado desde la clínica en la que ha sido operado. Vamos a pasar entonces a lo que habíamos previsto, conversar con el doctor Carlos Jaico. Hay que recordar que el partido Perú Moderno existe desde hace algunos años, que su primer candidato eventual, natural, era el empresario Añaños, que finalmente declinó, y durante los últimos tiempos, durante el año pasado, actuó como candidato natural, eventual, el congresista Carlos Anderson, que entre tanto falleció para nuestro pesar. Tengo entendido que hay una misa en su memoria el martes próximo en la iglesia carmelita de Miraflores. Hemos, en consecuencia, recibido ahora, Mávila, al actual candidato, el señor Carlos Jaico. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, Mávila, Fernando. Y aquí, pues, precisamente representando a Perú Moderno, y conforme lo decían con respecto a Carlos Anderson, ¿no? Yo debo recalcar en él ese gran, digamos, sentido democrático y sobre todo esa lucha contra la corrupción. Dicho sea de paso, desde el primer momento él ya identificó a José Gerí como una persona, pues, de lobbies, tráfico de influencias, que ya en el Congreso de la República se habían, pues, denotado. Él lo había dicho claramente, abiertamente, porque lo había visto precisamente allí, y nosotros consideramos en este momento, y es la posición del partido y de la candidatura, de que este señor debe renunciar. Él debe renunciar a la presidencia porque no es, pues, normal que tengamos a una persona que esté haciendo este tipo de actividades cuando tiene la más alta magistratura del Estado. Claro, el argumento para ustedes de que se desestabiliza una vez más el gobierno, de que estamos en medio de un proceso electoral en marcha, que quedan pocos días para las elecciones. Mire, precisamente ahí quiero decir algo. La peor desestabilización que puede tener un país y una democracia es tener a un personaje como él en el gobierno. Eso sí es desestabilizante para cualquier inversionista en el mundo y quienes nos ven. Precisamente, por eso es que nosotros debemos limpiar la cancha, debemos tener el coraje de limpiar la cancha y poner a alguien por lo menos respetable. Son solo 6 meses. ¿Se le ocurre alguna figura en el Parlamento que pueda asumir ese encargo? Mire, ese es el gran reto, porque este Congreso, valga la pena decirlo, es, pues, impresentable, si me permiten la expresión, y quienes quedan son gente, pues, muy pocos, digamos, representativos, que podrían llevar una gestión de 6 meses. No se les pide más, no se les pide 5 años, son 6 meses, pero este señor Gerí ni siquiera en ese plazo ha podido. 3 meses y ni siquiera eso ha podido. Vayamos entonces a hablar sobre lo que es su plan de gobierno, que fue inspirado en parte por Carlos Anderson, y que tenía como objetivo lograr que el Perú crezca a 7% al año. ¿Cómo es que se había diseñado un aumento tan considerable como el 3.2, 3.4 que tenemos hasta ahora, hasta más del doble, lo que permitiría reducir la pobreza a menos de la mitad de lo que es hoy? Exacto. Son 3 ejes fundamentales que tenemos nosotros. Un primer eje es la educación, porque precisamente hay que señalar de que, por ejemplo, tenemos 9 millones de peruanos que actualmente no han terminado la escuela secundaria, y eso, pues, es una pérdida total para la economía del país, porque es gente que va a llegar a empleos precarios y que no van a poder generar ningún tipo de riqueza, o muy poca. Para ellos, por ejemplo, tenemos lo que son la formación técnica, que va del 3º al 5º de secundaria, ¿no? Quiere decir que el alumno, una vez terminada la escuela secundaria, va a terminar con su diploma de estudios secundarios y su diploma de formación técnica. Eso lo deben tener. ¿Para qué? Para que puedan insertarse inmediatamente en el circuito económico y puedan tener precisamente las armas necesarias para continuar en la vida.
Eso es lo primero. Lo segundo, a nivel de lo que son maestros. Nosotros proponemos lo que son los centros regionales de pedagogía, que son precisamente instituciones en las cuales los profesores que quieren integrar el sistema educativo nacional deben ya tener una licenciatura en historia, química, biología, física, matemáticas, y con eso entrar al centro regional de pedagogía, donde van a estar 2 años, 1 para aprender la pedagogía, que es la transmisión del conocimiento, y 2 para emprender precisamente el curso que van a enseñar. A la salida de ahí son maestros de la Escuela Nacional y con un básico de 4.500, que es lo que decimos a los maestros. 4.500 porque lo que tienen es muy poco ahora. Ese es el primer eje. ¿De acuerdo? Un segundo eje que tenemos nosotros es también a lo que va en la infraestructura. Mire usted, en el Perú tenemos un déficit total y no hemos tenido el coraje de avanzar. Para nosotros el proyecto Faro es el Capañán ferroviario del siglo XXI. ¿Qué significa esto? Es el tren trasandino que va desde Puno a Cajamarca y Piura. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado secularmente de la columna vertebral del Perú. Y la columna vertebral del Perú es pues la cordillera de los Andes. La hemos dejado olvidada. Bueno, hay una carretera marginal que el arquitecto Belaúnde promovió con esa misma idea desde los años 60. No se ha completado del todo, pero en fin, no es que no se haya pensado. Lo que pasa es que esa carretera no obedece a ningún objetivo. Fue hecha únicamente por cuestiones mucho más, digamos, pecuniarias y corruptas que conocemos. Por eso es que no tiene esa utilidad. Pero lo que nosotros planteamos es precisamente en la cordillera de los Andes, ahí donde está la riqueza del Perú y que hemos olvidado durante siglos. Y por eso estas zonas son tan deprimidas, con pobreza, exclusión y olvido. Nosotros debemos recuperar eso e insertarlas al circuito económico del Perú, porque es lo que se tiene. Y la infraestructura es lo principal que debemos hacer ahí. Ahora, sobre el tema del manejo económico, que era un tema además que involucraba y que le interesaba particularmente al congresista Carlos Anderson, las propuestas de diversos candidatos apuntan a una reducción, porque se critica mucho lo que se ha hecho en los últimos años, es decir, creer que la caja fiscal es un barril sin fondo y que por lo tanto podemos contratar, aumentar la planilla del Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Congreso. Hay varios candidatos que proponen una reducción del Estado, reducción de ministerios, recorte presupuestal, recorte sobre todo en el aspecto de planilla. ¿Ustedes cómo analizan esa posibilidad? Nosotros planteamos que debemos tener una reducción de ministerios. También. Es lo primero que tenemos que hacer, porque de verdad que es elefantiásico. Es 1.600.000 empleados públicos que al final no están... 1.600.000 empleados públicos. Exactamente, y que no están haciendo pues la labor que el pueblo peruano requiere. Por lo tanto, hay ministerios, por ejemplo, que duplican funciones o que no cumplen. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, yo diría el MIDIS. Mire, el MIDIS, el Ministerio de Inclusión Social, por ejemplo, no cumple con la labor. Eso debería estar dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los niños, todo lo que es alimentación. Y la alimentación va con la educación, sobre todo para edades tempranas. No hay que olvidar que, por ejemplo, la anemia, tenemos ahora en el Perú un porcentaje de anemia de 41.7, si no me equivoco, y un poco más incluso. ¿Pero por qué? Porque hemos olvidado precisamente el fundamento de lo que es pues apoyar a los niños en esa edad temprana. Y eso el MIDIS lo tenía que hacer a través de Jaliguarma y todo, Guasimicuna y todos esos nombres que le han puesto, pero que en el fondo era únicamente pues un tema más burocrático que de verdad efectivo para apoyar a nuestros niños, ¿no? Señor Jaico, una pregunta personal, política, antes de ir a la pausa. Usted fue secretario general de la Presidencia de la República. Exacto. Bajo Pedro Castillo. Exacto. Es cierto que renunció. ¿Por qué renunció? ¿Qué es lo que descubrió usted estando en las entrañas del monstruo? Hoy sabíamos que había diversas modalidades de corrupción. Exacto. Pero ¿cuánto pudo percibir usted y cómo puede ser un presidente de la República para que sus funcionarios más cercanos no sepan lo que de verdad está haciendo? Bueno, mire, en primer lugar debo decir que soy un experto en la lucha contra la corrupción y en lavado de activos. Y todo ese trabajo que he hecho de manera nacional e internacional, precisamente en ese momento, llegado a esa posición, pudo pues verse cómo esta gestión era una gestión que no iba más. ¿Y qué hizo usted, por ejemplo, para impedir
los malos actuares del señor Castillo? Lo que hice en primer lugar fue advertirle, decirle que lo que estaban haciendo con esos gabinetes paralelos, por ejemplo, gabinetes en la sombra paralelos, lo único que hacía era pues que la corrupción penetre el Estado y que sobre todo se generen todo este tipo de tráfico de influencias y muchos más delitos que al final a él lo iban a llevar donde está ahora. Entonces se le advirtió, inicié también controles internos, separé del cargo a algunos asesores que estaban ahí, o sea, hice una limpia si se quiere, pero evidentemente el mal venía desde la cabeza. Y cuando el mal viene de la cabeza, evidentemente todo está mal. Y es por eso que decidí renunciar. Una pausa y olvidar, para no mencionar aquellos dólares que se hallaron en los servicios higiénicos. Sí, justo. ¿No? Pensaba en lo mismo. Pero en fin, retomamos nuestra conversación. Señor Carlos Haigo, con él hablábamos del tema de la reestructuración que se propone para el Estado por la manera en que ha crecido, ¿no? Cuando uno compara, por ejemplo, 10 años antes, el tamaño que tenía el Estado, el presupuesto en curso público, ya no hablemos del Congreso de la República, pero en fin, usted va como candidato a la presidencia y usted nos decía que era importante hacer una reorganización en aras de ahorro, exacto, mirando esto desde la perspectiva del ahorro y la eficiencia. Totalmente, son dos elementos clave y precisamente con lo que decíamos, mire, nosotros por ejemplo estamos contra el hecho de que llega una nueva gestión y descabeza prácticamente a viceministros, directores y todo lo demás. Para eso nosotros planteamos que servir debe ser la institución que se encargue precisamente de poner los cuadros necesarios precisamente para lograr esa eficacia en la gestión. Nosotros vemos que actualmente llega un nuevo, ministro y descabeza todo lo que tiene ahí. Lo mismo en las municipalidades, en los gobiernos regionales. Entonces son gestiones que al fin y al cabo no funcionan y nos mantienen en el retraso. Para nosotros es importante que Servir, en este caso, tenga muchas más posibilidades y capacidades de intervenir justamente en beneficio de los peruanos. De acuerdo. Ahora bien, hay un tema mayor sobre el cual queremos conocer su opinión, que es la lucha contra la criminalidad organizada. Carlos, nuestro compañero difunto, era completamente consciente de la gravedad, del impacto sobre la economía que eso tenía. Exacto. Y en varias oportunidades Carlos Anderson intentó sostener que eran dos objetivos comunes: tener un país apaciguado sin criminales dominando territorios y promover el crecimiento económico. ¿Qué planes tienen ustedes respecto de eso? Bien, nosotros planteamos que contra la inseguridad hay un elemento importante que debemos trabajar. En primer lugar, hay que partir de una base real, y es que en el año 1988, para una población de 20 millones de habitantes, teníamos 17.500 investigadores en el Perú. Llegamos al 2026 con 35 millones de habitantes y tenemos únicamente 7.000 investigadores, lo cual evidentemente hace un decrecimiento brutal en lo que es la lucha contra la criminalidad. Y hay un segundo elemento también, ese manoseo, manipulación del Ministerio del Interior. Durante la gestión de Pedro Castillo hemos tenido 8 ministros del Interior, con Dina Boluarte 7. Entonces no hay gestión que aguante ese nivel de rotación. Por lo tanto, nosotros planteamos hacer una reorganización de la Policía Nacional del Perú con justamente la Guardia Civil, Guardia Republicana, porque necesitamos apoyar nuestras fronteras, resguardar nuestras fronteras que están totalmente desguarnecidas, y una super policía de investigaciones del siglo XXI, evidentemente. Eso es lo primero que debemos hacer. Y hay precisamente un segundo elemento, que es ya cosas mucho más concretas, que es, por ejemplo, todo lo que es la protección al denunciante de actos ilícitos, en el cual con Carlos Anderson hemos trabajado bastante y he escrito libros al respecto, y que en el Perú no se aplica, porque acá debemos proteger al denunciante de actos ilícitos que existen pues en todas las instancias del Estado, y ese es un primer elemento que vamos a llevar precisamente como proyecto legislativo. Muy bien. Finalmente, el otro tema mayor es sus listas parlamentarias. Han sido debidamente seleccionadas, tienen personas con condenas, hay personas que se han inscrito en algunas regiones sobre las cuales no puede poner usted su mano al fuego. Mire, nosotros hemos hecho el trabajo de filtro, evidentemente, luego ya han venido
digamos, las inscripciones y han salido algún tipo de, digamos, denuncias que han tenido ciertos candidatos, los cuales han explicado lo que están haciendo, lo que han hecho y en qué contexto ha sido esto, pero son denuncias, no son condenas, ¿no? Y nosotros somos bastante claros en ese sentido de que todo aquel que ha sido condenado por delito doloso contra el Estado debe renunciar. No es pues admisible que presentándose a la presidencia o al Congreso de la República tengan condenas contra el Estado. Eso de ninguna manera, por lo tanto, deben renunciar. Muy bien. Muy bien, Carlos muchísimas Jaico gracias. Sí. Carranza, un abogado y candidato a la presidencia. ¿Va usted también a la lista del Senado? Sí, yo voy con el número 3 a la lista del Senado. ¿Y quién va con la lista con número 1? Va un candidato de Junín, Guillermo Trujillo.